Les doy la bienvenida a este estudio del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo. Estamos en capítulo 2, estudiando el gran plan de salvación de parte de nuestro Padre Celestial. Y esta mañana nos toca estudiar versículos 7 y 8. Permítanme leer este pasaje antes de orar juntos y pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Leamos Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a entender estas hermosas palabras que podemos leer esta mañana. Padre amado, gracias por tu palabra, por la revelación inspirada dada al apóstol Pablo, para que lo que él escribiera sea tus palabras. Y Padre, aunque el apóstol estuviera escribiendo a una iglesia en particular, por la obra del Espíritu Santo, escribió una carta que ha sido de gran bendición para la iglesia a lo largo de 2000 años. Y estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Queremos pedir que tú nos alimentes de ella. Queremos crecer en la vida cristiana. Queremos tener más entendimiento en tu palabra. Y pido, Padre, que esta mañana, por tu gracia, por tu ayuda, podamos profundizar nuestro entendimiento de ella. Acompáñanos ahora. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Lo que tenemos en estos dos versículos, 7 y 8, es el apóstol Pablo explicando la salvación. En los versículos 1 al 3, el apóstol Pablo explica la necesidad de la salvación. Ya es bastante clara la necesidad dada nuestra condición espiritual. En versículos 4 al 6, el apóstol Pablo describe cómo Dios nos salva. Y nos salva a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Y gracias a la obra de Cristo, no solo en la cruz, sino resucitando y yendo a la diestra del Padre, Dios nos salva en Cristo, en tal manera que todo lo que Cristo experimentó viene a ser nuestra experiencia también. Así que Pablo describe la salvación en esa manera. Ahora, en versículos 7 y 8, el apóstol Pablo quiere avanzar un poco más y él quiere explicar la salvación. Explicar por qué lo hace. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿A qué se debe esta gran salvación? Hermanos, no hay ninguna duda que la salvación de Dios es grande. La misma palabra grande queda pequeña. Y por eso Pablo usa términos como riquezas y gloria para hablar de esta salvación. Ahora, noten en primer lugar que en versículo 7 el apóstol Pablo nos hace recordar que la salvación viene por estar en Cristo. En Cristo. Porque al fin del versículo 7 Pablo dice su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que la salvación viene por estar en Cristo. Esta es una expresión muy paulina. El apóstol Pablo le encanta usar esta expresión en Cristo. Creo que fue algo que le fascinó cuando Dios le reveló que la salvación tenía que ver con esta comunión con Cristo, tan íntima, que el Espíritu Santo nos coloca en Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, dejamos de estar en Adán
y ahora toda nuestra realidad cambia. Cambiamos de estar condenados por estar en Adán a ser bendecidos por estar en Cristo. Y es lo que Pablo ha escrito al comienzo de la carta, si se acuerdan, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y uno puede seguir leyendo la carta a los Efesios y vamos a encontrar esta frase repetidas veces: en Cristo, en Cristo. Y hermanos, nos hace bien siempre recordar eso, porque en los días tan humanistas en los que vivimos, en el cual el ser humano se jacta de muchas cosas, el peligro que tenemos es de caer en la trampa de pensar que yo he logrado mi salvación, o que el evangelista ha logrado la salvación, que porque un gran predicador compartió la palabra, entonces yo tuve esta experiencia en la cual yo vine a ser creyente porque yo me arrepentí, porque yo creí, porque yo decidí seguir a Cristo. El gran peligro hoy en día es que hacemos de la salvación una obra humana. Y enseguida que hacemos de la salvación una obra humana, empezamos a tener problemas. Empiezan a surgir preguntas, como por ejemplo, ¿y puedo perder la salvación? Bueno, se entiende. Si tu concepto de la salvación es que es algo que tú has logrado, obviamente vas a tener dudas de que se podía perder la salvación. Y habrás escuchado o sido testigo de muchas personas que después de un tiempo en la iglesia abandonaron la fe, se volvieron al mundo, y la pregunta que está en tu mente es: ¿me podría pasar eso a mí? Así que creo que detrás de la pregunta, ¿se puede perder la salvación, pastor?, aunque citen casos de otras personas, en realidad su temor es que ellos podrían perder la salvación. Y por eso se repite una segunda pregunta: pastor, ¿cuál es el pecado imperdonable? Porque tienen temor. Si la salvación se puede perder, ¿por qué se perdería? Por cometer el pecado imperdonable. Uy, ¿cuál será ese pecado imperdonable? Y todo el problema se debe a hemos enfocado la salvación equivocadamente sobre nosotros. Y hemos perdido totalmente de vista que la salvación es de Dios. Es Cristo que nos salva, no el evangelista. Es Cristo que nos salva, no mi persona. Es Cristo que nos salva, no mi fe. No hay que pensar que es mi fe la que me salva, no. Es Cristo que nos salva. Y por eso la pregunta que tenemos que siempre estar reflexionando es: ¿cómo anda mi comunión con Cristo? Porque yo debo sentir y disfrutar esta relación de estar en Cristo. Ahora, permíteme desarrollar el versículo 7, versículo 8 esta tarde ahora, haciendo una serie de preguntas. Primera pregunta: ¿por qué nos salva Dios? Este Dios eterno, que no necesita de nadie, que uno pensaría, y no estaría lejos de la verdad, uno pensaría que lo más fácil para Dios hubiera sido simplemente, si me permiten usar terminología y conceptos de el Internet o el mundo virtual. Dios pudo haber hecho un clic en delete
de los demonios, delete. Los pecadores, delete. Y ahora ¿hacer qué? Crear otra vez. Solo ahora crear una raza que no va a pecar. Y se acabó el problema. ¿Para qué la encarnación? ¿Para qué la muerte de su hijo? ¿Para qué complicarse tanto la vida? ¿Cómo explicamos la salvación? Bueno, venimos notando ciertas palabras que Pablo usa para describir esta salvación. Por ejemplo, versículo 4, ¿se acuerdan? Versículo 4, la palabra misericordia. Dios nos salva porque tuvo misericordia. Y ante la pregunta, ¿pero por qué tuvo misericordia? La respuesta sería, por su gran amor. Por eso tuvo misericordia. En versículo 7, ¿pueden notar una tercera palabra? No solo misericordia, no solo amor. ¿Por qué nos salvó Dios? Por su bondad. Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Esta palabra bondad, ¿qué significa? Es una palabra difícil de definir, porque es bastante amplia en su sentir. Pero la idea de bondad es un acto benévolo, un acto de parte de una persona sumamente buena, que quiere manifestar y expresar su bondad. Hoy en día, en medio de la pandemia, uno ha visto varias expresiones de bondad, ¿no es cierto? Al inicio de la pandemia, cuando se aplicó la cuarentena y gente no podía salir a trabajar, escuchamos de personas que tenían restaurantes o amas de casa, que en sus casas hacían 20, 40 almuerzos, ponían en tuppers, ponían en su carro y iban a repartir. ¡Qué tremenda bondad! De su corazón, en su misericordia, su cariño por las personas, mostraron bondad para con necesitados. Ahora, obviamente, esas pequeñas muestras de bondad aquí en la tierra se deben a que el creador del ser humano tiene un corazón bondadoso. Y la razón por la cual Dios nos salva, en vez de simplemente hacer clic en el botón delete, es porque Él es bondadoso para con nosotros. Pero al estilo del apóstol Pablo, él empieza a juntar palabras para tratar de comunicar la idea de la absolutamente increíble, indecible bondad. Porque note lo que Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿mostrar qué? Bueno, mostrar su bondad. Pero Pablo no puede quedar con solo mostrar su bondad. Así que Pablo dice, la gracia de su bondad. Pero aún eso queda pequeño. Así que añade otra palabra, las riquezas de su gracia en su bondad. No, pero Pablo, insatisfecho, añade una palabra más. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Pueden ver cómo la mente de Pablo se llena de asombro ante la dimensión de la bondad de Dios que toma hombres y mujeres entregados al pecado, bajo el dominio de Satanás y del mundo de la carne, totalmente muertos, cadáveres. Y Dios los levanta al cielo. Los hace nuevas personas en Cristo, los sienta a la diestra del Padre en Cristo para reinar por toda la eternidad. Es una grandiosa obra de salvación. Y todo habla de la bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. Así que Él nos salva por esta gran bondad que Él siente para con nosotros. Ahora, es cierto, hermanos, nosotros experimentamos esa bondad. Si se quiere, nosotros somos los beneficiarios directos de la bondad de Dios. La bondad de Dios se dirige hacia nosotros. Por eso Pablo dice, en su bondad para con nosotros. Ese para con nosotros está hablando de los beneficiarios. ¿Quiénes van a recibir? ¿Quiénes van a sentir esta bondad? Pero quiero que noten las primeras palabras del versículo y no las pasemos por alto. Para mostrar su bondad. Noten, Pablo no dice que Dios hace todo esto para que nosotros experimentemos su bondad. No, la meta final no es nosotros, para que nosotros experimentemos la bondad. No, hermanos, nosotros somos los instrumentos a través de quienes Dios va a mostrar la bondad. Ese es el propósito principal, final. La meta final es una demostración. La salvación tiene este fin, para mostrar. Y la verdad es que la forma gramatical que Pablo usa aquí, porque aquí el verbo mostrar está en la voz pasiva, que es muy difícil traducir al español. El verbo mostrar en la voz activa significa yo muestro. Por ejemplo, yo puedo levantar la Biblia para mostrarles a ustedes la Biblia. Ya es voz activa. Yo muestro la Biblia. La voz pasiva es yo estoy mostrando la Biblia, pero haciendo de la Biblia una muestra. Esa es la idea. Estoy exhibiendo la Biblia para que la Biblia sea lo que está mostrando. Es difícil traducir en español. Pero lo que Pablo está diciendo es que los creyentes en Éfeso son una exhibición. Es para que a través de ellos Dios exhiba su bondad y la grandeza de la riqueza de su bondad. Por eso la nueva traducción viviente, la NTV, traduce de esta manera, para ponernos como ejemplos de su bondad, ¿ya? Para ponernos como ejemplos de su bondad. Así que aquí estamos llegando al mismísimo corazón del propósito de la salvación. Yo sé que es algo muy profundo, muy misterioso. Repito, hermanos, aunque nos choque un poquito, cuando Dios decidió salvarnos, es cierto, Él tuvo misericordia. Es cierto, Él tuvo amor. Es cierto que Él manifestó gracia. Es cierto que Él manifestó bondad. Pero, hermanos, la razón por la cual Él nos muestra bondad en salvarnos no es para nuestro bien. Somos exhibiciones para mostrar, para exhibir la gracia de Dios, la bondad de Dios. Hermanos, aunque nos choque esto, nuestra salvación es para un propósito. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy el propósito de la salvación. Es cierto que Dios me salva, pero Dios me salva para un propósito, para exhibir.
Por ejemplo, viene un ejemplo ahora a la mente, no sé si será un buen ejemplo o no, pero ¿se acuerdan en tiempo de Pablo? Los ejércitos romanos salían a conquistar. Imaginemos un general va hacia el norte de Europa y conquista unas tribus alemanas. Y encuentra en las tribus alemanas unos esclavos de los alemanes, que están en una condición paupérrima, son esclavos. Pero resulta que es un esclavo muy inteligente, muy educado, que los mismos alemanes raptaron de otra cultura y lo están usando como un esclavo. Y el general decide, en toda la masacre, decide perdonar la vida de este esclavo. Y lo lleva a Roma. Claro, el esclavo yendo a Roma se siente muy feliz, ¿no es cierto? Y en Roma el general le da un puesto de trabajo donde el esclavo ahora puede exhibir todo su conocimiento. Y el esclavo empieza a sentir, mira, el general ha mostrado tanto cariño para mí. Y cuando el general se da cuenta que el esclavo está pensando eso, el general dice, ¿sabes qué? Esa no fue la razón por la cual yo te traje. Yo no te traje para que tú tengas una buena vida en Roma. Había muchos otros que yo pude haber traído. Te traje a ti para que aquí en Roma los romanos vean que yo soy un hombre noble. Que a mí me feliciten. Tú eres secundario. Tú eres la exhibición de mi bondad. Así que mis amigos no te vienen a felicitar a ti, me vienen a felicitar a mí. ¿Podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí? La iglesia en Éfeso existe como una exhibición de la bondad de Dios. Ahora, la pregunta interesante es, ¿exhibición para quién? Noten que Pablo no dice. Pablo dice para mostrar y queda puntos suspensivos a quién. Para exhibir a quién en los siglos venideros. Bueno, si vamos al capítulo 3 de Efesios y leemos el versículo 10, podría ser que tenemos una pista. Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Así que ahí lo que está diciendo es que la iglesia existe para dar a conocer la tremenda sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, es decir, a los ángeles, quizá también a los demonios. Pero es interesante que aquí en Efesios 2, Pablo no dice para mostrar a los ángeles la bondad de Dios. Así que por alguna razón, el Espíritu Santo le habrá guiado a Pablo a dejarlo en forma casi anónima, para mostrar, pero no sabemos a quién. La respuesta está en las palabras en los siglos venideros, ¿ya? Para mostrar a X personas en los siglos venideros. Ahora, a primera vista, uno podría pensar que los siglos venideros tiene que ver con la eternidad. Para mostrar en la eternidad, después del juicio final, las riquezas de la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso indudablemente es cierto. Por toda la eternidad, los creyentes vamos a hacer una exhibición
de la tremenda bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero es interesante que otras versiones de la Biblia traducen la frase en forma diferente. Creo que es la Nueva Versión Internacional, traduce de esta manera: para mostrar en tiempos futuros. Y no queda claro lo que la versión internacional quiere decir con tiempos futuros. Algunos comentaristas ofrecen la siguiente interpretación, que la comento para que puedan considerar a lo menos. Que cuando Pablo escribe para mostrar en los siglos venideros, podemos traducirlo de esta manera para que quede más claro cómo algunos intérpretes lo toman. Para mostrar de ahora en adelante la bondad de Dios en Cristo. Para mostrar de ahora en adelante. Y la razón por la cual algunos traducen así es porque el verbo mostrar no solo está en la voz pasiva, sino que es un auristo, que significa no mostrar en forma permanente, sino mostrar de una vez para siempre. Que da a entender empezando en el mismo momento de su salvación. El momento que fueron salvos, a partir de ese momento y para adelante, Dios quería mostrar su bondad. Y creo que el uso del auristo aquí incluye ambas cosas. Porque a partir del establecimiento de la iglesia en una ciudad como Éfeso, donde quiera que Pablo iba, en otros viajes, él citaba esta iglesia. Y él decía cosas como: hermanos, yo fui a la ciudad de Éfeso, una ciudad entregada al pecado. La diosa Diana tenía sus seguidores, había mucho ocultismo, gente entregada al pecado. Lo peor había en Éfeso. ¿Y sabe qué? Yo prediqué que de 3 años y Dios salvó una enorme cantidad de personas. ¿No es bueno Dios? Y cuando personas escuchando a Pablo en otras ciudades dirían: pero Pablo, aquí somos tan pecadores, no creo que Dios nos va a salvar a nosotros. Dice Pablo, ¿piensan que Dios no les puede salvar a ustedes? Permítame darles el ejemplo de los creyentes en Éfeso. El mismo apóstol Pablo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice escribiendo a Timoteo? Pablo dice: para esto yo fui recibido en misericordia, habiendo sido blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, para que en mí, el más vil de los pecadores, la gracia de Dios se manifieste. Por eso noten que Pablo se incluye aquí a sí mismo. No es solo los creyentes en Éfeso. Pablo dice: para nosotros, para mostrar de ahora en adelante las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en nosotros, para con nosotros, hacia nosotros, en Cristo Jesús. Creo que Pablo diría que todo creyente es esto. La forma que Dios nos salva en Cristo muestra, a partir de nuestra conversión, de ahí en adelante, somos una exhibición más de la bondad de Dios. Y para eso Dios nos salva. Para que a lo largo de la historia de esta tierra, Dios tenga millones de exhibiciones de la bondad de Dios. Para que cuando la gente empiece a decir, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto y mucha gente muere y la gente empieza a hablar mal de Dios, la iglesia puede decir: espera un momento, no juzgues a Dios así tan fácilmente, porque mira esta persona, mira esta familia, era un borracho antes, era terrible su vida antes, mira lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Acaso no es bueno Dios? ¿Entendemos lo que Pablo está diciendo entonces? Que la razón por la cual Dios toma hombres y mujeres
muertos en sus pecados, incapaces de hacer nada para sí mismos, y Dios los salva en Cristo, es para partir del momento de su conversión, de ahí en adelante, son una muestra para todo el que quiere ver la bondad de Dios. Obviamente, lo que empieza ahora en la tierra va a continuar para toda la eternidad. Para toda la eternidad seremos una muestra más de la infinita bondad de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, qué hermoso tener una salvación que trasciende simplemente la idea que Dios me salva para darme a mí una vida más interesante después de la muerte. Eso sería un concepto muy limitado de la muerte, de la salvación. Dios tiene un plan mucho más grande. Él quiere exhibir, ahora y por toda la eternidad, las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero para terminar, hermanos, miren el versículo 8 ahora. Un versículo muy conocido, citado constantemente por creyentes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un versículo muy conocido, no voy a dar mucho tiempo aquí, solo quiero aclarar lo que realmente este versículo significa, por si acaso no lo estamos entendiendo bien. En primer lugar dice, porque por gracia sois salvos. Esa palabra por gracia, ¿qué significa? Significa la fuente de nuestra salvación, por gracia. Pablo ya lo mencionó al fin del versículo 5, ¿se acuerdan? Note la frase, al fin del versículo 5 está entre paréntesis, por gracia sois salvos. La fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios. La fuente, el origen. Así que nunca confundamos la cosa. La fuente de nuestra salvación no es el evangelista que nos predicó. La fuente de nuestra salvación no es el pastor que nos predicó. La fuente de nuestra salvación no es el programa radial que escuchamos. La fuente de nuestra salvación no es ni siquiera la Biblia que hemos leído. Todos esos son instrumentos que Dios usa para salvarnos. La fuente, la raíz, donde todo empieza para nuestra salvación es gracia. Y la palabra gracia significa algo que no merecemos. Fácilmente caemos en la trampa de pensar que, bueno, somos personas interesantes. Tenemos algunas buenas cualidades. Y claro, será por eso que el evangelista luchó tanto por salvarnos. Y fácilmente nuestro orgullo se entremete aquí. Y para quitar todo vestigio de orgullo, Pablo primero les hace recordar su condición. Estaban bajo el dominio de la moda de este mundo. Estaban bajo el dominio de Satanás mismo. Estaban bajo el dominio de pasiones carnales. Y para colmo estaban muertos. Así que no tenían ningún valor. Si Dios nos salva, es por su gracia que nunca merecemos. Así que por gracia sois salvos. Ahora noten ese verbo, sois salvos. Una vez más es la voz pasiva. Sería mejor traducir, porque por gracia han sido salvos. Han sido salvos. No son salvos. Porque son salvos
casi podía dar la idea que yo me salvo a mí mismo. Así que Pablo usa la voz pasiva para indicar que es algo, la salvación es algo que le ha ocurrido a ellos. No es algo que ellos buscaron, menos es algo que lograron. Es algo que se les confirió. Es algo que se hizo para con ellos. Voz pasiva. Porque por gracia ustedes habéis sido salvos. Sería la mejor traducción. Y obviamente cuando Pablo usa la palabra salvo, lo que él tiene en mente es toda la condición de versículos 1 al 3. Ustedes han sido salvos de la condición de muerte. Han sido salvos del dominio. Pero miren también versículo 12, porque versículo 12 también nos da ciertas pistas acerca de la condición de la cual fueron salvos. Versículo 12. En aquel tiempo, cuando estaban muertos, estaban sin Cristo. Es decir, nunca habían escuchado del Mesías. Y no tenían ningún interés en Cristo, estaban en Adán. Y estando en Adán, estaban sin Cristo. Es más, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No tienen ninguna oportunidad. Estaban totalmente exentos de poder llegar a ser ciudadanos de Israel. Eran gentiles. Es más, eran ajenos al pacto. Los pactos. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, exentos a todos los pactos, porque eran gentiles. Estaban sin esperanza. No tenían ninguna esperanza de cambiar su condición. Estaban sin Dios. Claro, estaban con la diosa Diana. Estaban con un montón de dioses que no pueden hacer nada para ellos, pero estaban sin el Dios verdadero. Y estaban en el mundo, perdidos en el mundo. Como un tremendo río, este mundo los estaba llevando al océano de la perdición eterna. Y eran meros troncos de madera siendo llevados a la perdición. Pero por gracia han sido rescatados de esa condición. Lo que Pablo está diciendo. Han sido rescatados para hacer una exhibición de ahora en adelante de la increíble bondad de Dios. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Por gracia han sido salvos por medio de la fe. Mejor traducirlo a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Porque si hablamos de por medio de la fe, una vez más corremos el riesgo de pensar esto es algo que yo aporto. Algunas personas piensan, bueno, ya la salvación está en Cristo. Dios envió a Cristo a este mundo para salvarnos. Muy bien. Ah, pero piensan algunos, si yo no hubiera creído, la muerte de Cristo en vano. Así que para que la muerte de Cristo no sea en vano, yo le he hecho un gran favor a Dios creyendo en Él. No tenía por qué creer en Dios, pero decidí creer. Y le he dado a Dios una gran ayuda para que la muerte de su Hijo no sea en vano. Es una tergiversación total de lo que Pablo está diciendo aquí. Porque la forma que Pablo escribe, usando la preposición dia, que significa a través de, habla de un instrumento. Por ejemplo, un hombre está ahogándose, ha caído del muelle en Huanchaco y se está ahogando en el mar. Y una persona viene y con gran esfuerzo arranca un salvavidas y tira la salvavidas al hombre ahogándose. Y el hombre se agarra del salvavidas.
y el hombre que está en el muelle empieza a jalar el salvavidas con el hombre agarrando el salvavidas usando una soga. Ahora, ¿cómo fue salvo ese hombre? El salvavidas no lo salvó. Por lo mucho le ayudaría a flotar. Lo que lo salvó, lo que lo sacó del agua sin morir, fue la soga. La soga fue el instrumento. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Han sido salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia tiene una soga. La soga es la fe. Y es a través de la fe que han sido salvos. Pero dice Pablo, no convierten la soga en una acción meritoria por la cual Dios ahora tiene que salvarme porque yo tengo fe. Eso es malentender completamente el papel de la fe. La fe no es nuestro aporte a la salvación. La fe es simplemente el instrumento que Dios usa para salvarnos. Hemos sido salvos a través de la fe, pero es Dios quien maneja la fe, no nosotros. Captemos eso, hermanos. Es Dios quien reparte la fe, es Dios quien maneja la fe, no nosotros. Es a través de la fe que Dios nos da, que Él nos salva. No confundamos la fe que salva con una creencia humana. Así que somos salvos a través del instrumento de la fe. Pero terminemos con esta frase. Esto no de vosotros. ¿Qué significa esto no de vosotros? Algunos dicen, bueno, la palabra esto debe referirse a la fe, que la fe no es de vosotros. Bueno, claro, es cierto, la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Pero el problema con esa interpretación es que la palabra fe en griego, al igual que en español, la palabra fe es femenina, la fe. Pero la palabra esto es un pronombre neutro. Así que no puede referirse a la fe. Si hubiera referiéndose a la fe, Pablo hubiera escrito, y esta fe no es de vosotros. Pero Pablo no dice esta, dice esto. Dice algunos, entonces debe ser la gracia entonces. Que la gracia no es de nosotros. No, pero en griego la palabra gracia también es femenina. Así que la palabra esto no se refiere ni a la fe ni a la gracia. Se refiere al acto de haber sido salvos. Esto de ustedes han sido salvos y esto de ser salvos no es de ustedes, es un don de Dios. Así que tenemos que aplicar la palabra esto al acto salvífico. La acción por el cual hemos sido salvos. Esto no tiene que ver con ustedes. Es Dios quien lo ha hecho, no ustedes. Es un regalo de Dios. Todo lo que ustedes hicieron o el evangelista hizo son meros instrumentos a través del cual Dios efectuó la salvación. La salvación, hermanos, es totalmente de Dios, no de nosotros. Así que hay que entender bien el versículo 8 para no quitar el concepto de gracia. Gracia es algo que no merecemos. No hay que darle al evangelista el crédito. No hay que darle al pecador que se arrepiente el crédito para arrepentirse y creer. No. La única persona que recibe el crédito es Dios. Porque la única persona que obra es Dios.
los demás instrumentos en las manos de Dios, lo que Dios usa para lograr su cometido, que es salvarnos. Y la razón por la cual nos salva es para exhibirnos como muestras de la grandeza de su bondad, que ha tomado hombres y mujeres cadáveres y los ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, ¿entienden ahora por qué esta carta a los Efesios es una carta tan importante? Porque aquí Pablo explica, Dios a través de Pablo explica para nosotros la profundidad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, creo que al terminar el estudio esta mañana, lo que debe quedar en nuestros corazones es un profundo agradecimiento y una maravilla a la bondad de Dios. Y, hermanos, será nuestro privilegio, ahora y por toda la eternidad, exhibir la bondad de Dios. Esta mañana, antes de estudiar el libro de Efesios, estuvimos estudiando Daniel 12. Y el versículo 3 de Daniel 12 dice que los entendidos resplandecerán por toda la eternidad. Y los que enseñan la justicia brillarán como estrellas a la perpetuidad. Pero noten eso, resplandecerán, brillarán. Pero que mostrando lo que ellos son. No, el brillo será lo que Dios ha hecho en nosotros. Y por toda la eternidad vamos a brillar como una muestra más entre millones y millones de muestras que Dios tendrá, evidenciando la multiforme bondad de Dios, que Él salva a adultos, jóvenes, niños, mujeres, mayormente personas sencillas, algunas personas ricas y pudientes, toda clase de personas. Increíble variedad, pero todos muestras de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros. Para eso somos salvos. Dios nos ayude a entender eso, hermanos, para que guardemos la humildad del caso y entendamos la importancia de brillar para Dios en este mundo, no tratando de llamar la atención a nosotros mismos, sino dándole a Dios toda la gloria y toda la honra por habernos salvado en Cristo Jesús. Vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a ver si, miércoles no hay pregunta, ¿no es cierto? Porque es tiempo para ir a almorzar. Así que los que están en vivo, en directo, querrán almorzar ahora. Así que permítame terminar orando. Cualquier pregunta lo pueden hacer por escrito y lo podemos contestar a través de Facebook. ¿Ok? Jonathan me dice que hay una pregunta. ¿Mostramos bondad por la pregunta? A ver, dos preguntas para mostrar generosidad a los que quieren la respuesta. A ver, las preguntas, Jonathan. Natalia RG. Buen día, pastor. Gracias por tremenda enseñanza. Mi pregunta es, por favor, ¿somos salvos sin poner ninguna intención y menos decisión? ¿Significa que es posible obtener la salvación y no darse cuenta, y luego de un tiempo recién darse cuenta por ser involuntario? Gracias por la respuesta. Bendiciones. Gracias, Natalia. Creo que yo siempre vuelvo al caso de Lázaro como una ilustración de la salvación. Si hacemos la pregunta que tú haces, Lázaro, ¿qué aportó a su resurrección? Antes de resucitar, ¿él aportó algo? ¿El deseo quizás de resucitar? ¿La intención de resucitar? ¿La intención de servir a Dios si resucitara? Lázaro no aportó nada. Lo que pasó fue que Lázaro un día, en la tumba, estando muerto,
De repente despierta, tiene vida. Ahora, enseguida que tiene vida, empieza su intención, ¿no es cierto? Enseguida que tiene vida, quiere salir. Enseguida que tiene vida, quiere salir y darle gracias a Cristo. Toda la actividad de Lázaro viene después de la resurrección. Y jamás explica la resurrección. Si nosotros estamos muertos en pecado, debe ser igual entonces. Recién pongo de mi parte cuando recibo vida. Ahora, esto es un misterio porque estamos hablando de algo espiritual y por lo tanto invisible. Lázaro era algo físico, vida física. Era más fácil palpar y ver. Pero la analogía es útil para nosotros. Cualquier intencionalidad nuestra es producto de la nueva vida que Dios nos da. Tú preguntas si es posible ser salvo y no darse cuenta. Bueno, la pregunta sería, ¿es posible ser un cadáver y resucitar y no darte cuenta que has resucitado? No, no es posible. Por definición, enseguida que resucitas, te das cuenta, has resucitado. Debe haber un paralelo en términos espirituales. Habiendo dicho eso, hay que reconocer, hay algunas personas que no están muy seguras cuando nacieron de nuevo. Pero tuvo que haber un momento. Y por ser algo invisible e interno, si no es algo dramático, podría ser que tenemos ciertas dudas cuándo exactamente ocurrió. Pero nos ayudaría, estudiando la doctrina de la salvación. Ahora, la persona que no está segura cuándo se convirtió puede empezar a hacer ciertas preguntas. ¿Cuándo empezaste a sentir amor por Dios? ¿Cuándo empezaste a entender el Evangelio? Ya por ahí va el momento de tu salvación. ¿Ok? Segunda pregunta. Hernán Pedro Sandoval Valdivieso. Pastor Alex, buenas tardes. Para entender estas grandes y riquezas celestiales, ¿tiene el Espíritu Santo obrar en la vida del creyente y que nos gocemos para ser instrumentos de mostrar su grandeza? ¿Qué nos está impidiendo el ir para mostrar un poco como Pablo? Bueno, es cierto, el creyente de por sí es una exhibición de la bondad de Dios. Pero el creyente que entiende la salvación va a hablar diferente. Entonces, nuestro testimonio se vuelve más impactante cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entender estas cosas y ahora empezamos a hablar en tal manera que le damos a Dios toda la gloria y la honra. Así que es cierto, cuanto más entendimiento tengamos, mejor exhibición vamos a hacer de la bondad de Dios. Y también eso nos va a motivar a las misiones. Porque mientras no entendamos bien lo que Dios ha hecho en nosotros, no hay mucha motivación para contar a otras personas. Cuanto más grande sea nuestro entendimiento, más motivación tendremos para ir a contar a otros. Aunque al final también depende del llamado de Dios. Todos somos llamados a testificar a donde estamos viviendo, a nuestros familiares, amigos, vecinos, colegas. Pero levantarnos de nuestra iglesia e ir a otra ciudad, otra parte del Perú, para testificar, eso requiere el llamado de Dios. Además de revelación, tiene que haber un llamado. Y ese llamado, acompañado por el Espíritu Santo motivándonos, es lo que produce la obra evangelística y misionera. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejarlo ahí por esta mañana entonces. Muchas gracias por su atención. Mañana vamos a continuar pensando en el propósito de la salvación. ¿Ok? No somos salvos, somos salvos por gracia, etc. Y Pablo continúa diciendo, no por obras,
Y luego, ¿para qué somos salvos? Verso 10. Somos salvos para hacer buenas obras. Todo el asunto de las obras lo vamos a empezar a estudiar mañana, Dios mediante. Por mientras vamos a orar y despedirnos en el nombre del Señor Jesús. Padre, entendiendo tu grandeza y entendiendo lo pequeño que somos nosotros, nos asombra pensar que podemos nosotros exhibir tu bondad. Si es que lo hacemos, Padre, no es porque nosotros seamos especiales, sino porque tu obra es tan grande, tan magnífica, que es imposible que la gente no se dé cuenta de lo que tú has hecho en nosotros. Padre, no está en nosotros salvarnos, solo tú puedes hacerlo. Pero sí podemos estudiar la salvación. Sí podemos pedir que tú nos des más entendimiento, para que entendiendo la salvación nos alegremos más, nos asombremos más. Y Padre, empieza a nacer en nosotros la intención de hablar a otros de lo que tú has hecho por nosotros. Padre, danos un corazón que te ama en tal manera que quiere corresponder a tus propósitos, y que con nuestros labios y nuestras vidas podamos exhibir la gran bondad tuya en nosotros, en la persona de Cristo. Gracias por la clase esta mañana, Señor. Pido que nos sigas ayudando a entenderla y que mañana estemos aquí para seguir estudiando tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos.